reflexión sobre los momentos que vivió Jesucristo y que deberíamos de una u otra manera imitarlos para reflexionar sobre nuestro accionar. Hoy, domingo 29 de marzo, vamos a valorar y analizar varios hechos políticos que se han suscitado en el país. Y vamos a empezar con este tema de los combustibles. Yo soy del criterio, vamos a colocar en pantalla, que todos los medios de comunicación tienen que hacer una autocrítica de lo que está ocurriendo en Honduras y, dirían algunos, también en el mundo. Yo tampoco soy partidario, como lo hacen algunos, entre comillas, influencers, de pedir que el vecino le dé jalón al vecino. Eso es una completa estupidez. Pero aquí colocamos en pantalla la nueva tabla del precio de los combustibles que comenzará su vigencia a partir de las 6 de la mañana de este lunes 30 de marzo. El mayor incremento o el trancazo, diríamos nosotros, está en el precio del querosén. Se ha hecho viral un video sobre una activista del Partido Nacional de que ella lamenta este incremento, pero dice, pero esto es producto de la guerra en Oriente Medio. Bueno, diríamos nosotros, hasta cierto punto sí. Pero existe un mecanismo denominado subsidio que creemos nosotros que hasta cierto punto tiene que tener un impacto. El pasado fin de semana, aquí en este plató, en contraportada, dábamos cuenta de los 116 millones de lempiras que según el gobierno se está pagando en subsidio semanal por el tema de la gasolina y 44 millones de lempiras por el diésel. O sea, son 160 millones de lempiras que el gobierno hoy está destinado semanalmente para subsidiar el incremento al precio de los carburantes, porque según el gobierno, para este próximo lunes, el incremento en la gasolina superior no debió ser de 6.8, sino del doble, o sea, de 13 lempiras con 60 centavos, ¿verdad? En el caso de la regular, el incremento no debió ser de 5.72, sino de 10 lempiras con 44 centavos. El querosén no debió subir de valor en razón de 13.82, sino del doble. Eso es lo que dice el gobierno. Interesante, España anteriormente no le permitió a Estados Unidos aterrizar o operar su base militar para temas de guerra contra Irán. Y en razón de ello, Irán le permitió la semana pasada que un buque con destino a España se transportara por el estrecho de Hormuz. Muy bien. Presento a mis panelistas. También vamos a hablar hoy sobre la ley del empleo temporal y sobre los cambios en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Congreso ha sido contundente, vengamos acá, y dice que después de la Semana Santa va el juicio político contra Marlon Ochoa y contra el abogado Morazán. Ex embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, este trancazo en el precio de los combustibles, ¿cómo lo valora? Bueno, primero un saludo a Russell, un saludo Flavio, a usted como siempre. La producción depende de la energía y nosotros generamos energía a través del uso de carburante, ¿va? Incluso mucha de la energía que nosotros consumimos es de naturaleza térmica y esa energía térmica usa algún carburante, podría ser diésel o quizás gasolina, no sé. Es lógico que eso va a provocar un incremento
sobre todo nos preocupa cuando el incremento va dirigido a la canasta básica, ¿no? Son los elementos básicos que necesita la población para sobrevivir. Frente a esto, este tipo de aumentos en el combustible no nos ha llevado a diseñar estrategias hacia futuro. Se han hecho algunas represas, por ejemplo la represa de Patuca, con el fin de tener energía, creo que es hidráulica, ¿no? O energía hídrica. Y también la represa del Cajón se ha ido disminuyendo en sus capacidades. Me decía un amigo ayer precisamente que la energía que nosotros producimos a base de energía solar sale más cara que la energía que se consume a través del sistema térmico, y debería de ser lo más barato. Entonces habría que ver algunos aspectos de regulación. Lo que sí está claro es que el incremento nos está perjudicando a todos. Una pequeña empresa, vamos a tener algunas empresas que se van a ver obligadas a cerrar sus operaciones porque quizás no van a tener capacidad de competir con sus productos en un mercado. Este mercado es un mercado un poco complicado. Fíjese que a veces nos sale más barato comprar una libra de arroz. Producirla en Honduras sale más caro que traerla de afuera. Ese golpe va a venir para incluso a los pequeños productores agropecuarios. Hoy había una crítica en un grupo de productores porque frente a esta crisis, Banadesa, por ejemplo, decían que ya no le van a inyectar fondos para que genere préstamos para los pequeños productores, sino que Banadesa se va a mantener con las recaudaciones que haga de los que por ahora son clientes del banco. Y eso para algunos es una preocupación, ya que lo llevaría a cerrar sus pequeñas operaciones agropecuarias, por ejemplo. Pero sí me imagino que van a permitir préstamos para los denominados grandes productores que al final terminan declarándose en quiebra y el Estado les termina condonando. Esa ha sido una maldita costumbre de los que han visto en Banadesa un banco muy particular para sus intereses. Muy bien, el economista más serio que he escuchado yo dar recomendaciones es a don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano. Él habla sobre la importancia de subsidiar los combustibles por el impacto inflacionario. Él hace énfasis en que hay que aumentar el subsidio para mitigar ese impacto inflacionario. Nos acompaña Russell Garay, exfuncionario del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lógicamente militante del Partido Libre. Desde la oposición, ¿cómo se ve este incremento del precio de los carburantes, tomando en cuenta el comportamiento que hubo cuando ustedes fueron gobiernos, las prácticas en las que se incurrió en el tema de los combustibles y lo que de una u otra manera, hay que aceptarlo, también está pasando en el mundo con la guerra entre Estados Unidos e Irán? Buenas noches, Russell. Buenas noches, Eric. Gracias por la invitación. Saludos a Flavio, a Andrés, y gracias por estar en este espacio de conversación. Pues es innegable de que cuando ocurren fenómenos geopolíticos a nivel global va a haber un impacto. Y lo que difiere particularmente es la postura del gobierno. Y como vemos, la responsabilidad que tiene el gobierno y el Estado de apoyar o no, o de cómo lidiar con estas situaciones a nivel global. Ya desde que en esta semana el gobierno está denominando a lo que antes nosotros denominamos subsidio, apoyo económico temporal, es el preámbulo de lo que está afirmando el gobierno. El gobierno ya está sacando los cálculos de cuánto gasta a la semana por los subsidios y está empezando a utilizar un lenguaje que señala que este apoyo va a terminar y que va a terminar pronto. Y eso tiene que ver con cómo ve su responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos. Nosotros, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, tuvimos dos afirmaciones contundentes. Primero, que íbamos a mantener el subsidio, a pesar de que eso tenía diferentes repercusiones, ¿verdad? Lo mantuvimos durante todo el gobierno, con un impacto presupuestario de 50 mil millones de lempiras por los 4 años de gobierno que se gastaron en ese propósito.
Y al mismo tiempo cumplimos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cumplimos los acuerdos de recaudación con las empresas, en este caso con la portuaria y aduanas, que eran los responsables de absorber este subsidio, y también con la Secretaría de Energía, con una contrapartida. Pero adicionalmente nosotros dijimos que el Estado tenía dificultades para subsidiar a los pobres, pero sí subsidiaba a los grandes ricos. Entonces, ¿qué hizo en el primer decreto que aprobó el Congreso Nacional en este gobierno? Aprobó la extensión del RIT, este régimen de importaciones temporales. Anualmente va a dejar de percibir el Estado 5.000 millones de lempiras por esto. Y por los 5 años que se va a extender, va a dejar de percibir 25.000 millones de lempiras. Anualmente deja de percibir, por la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en exoneraciones, 90.000 millones de lempiras anuales. Anuales. Nosotros estamos diciendo que el subsidio para los pobres en materia de energía, en materia de combustibles, cuesta 50.000 millones de lempiras por 4 años. Y anuales, el Estado deja de percibir 90.000 millones de lempiras que se dan a las grandes corporaciones que tienen años, décadas inclusive, de estar gozando por estos subsidios. Entonces, esta es una postura de un gobierno que no está velando por los intereses de las grandes mayorías. O sea, si fuera así, ya estuviera discutiendo medidas de presión. Y aquí, lastimosamente, cuando hay una crisis, la crisis tiene que pagarla a alguien. O sea, es imposible trasladar esa crisis, ¿verdad? Ahí se pueden hacer muchas diferentes estrategias. Una de las cosas que se podría hacer, por ejemplo, si tuviéramos una postura más soberana, es reconocer que nosotros no somos parte de ese conflicto y buscar alternativas de comercialización de productos de hidrocarburos con países que son productores como Venezuela, Rusia, etcétera, ¿verdad? Y ver si se puede negociar una importación más cómoda para el país. Y por otro lado, poner un límite a las ganancias. O sea, las medidas, por ejemplo, las medidas de control de precio son controles a las ganancias. Si yo estoy en una crisis, yo le puedo decir a las empresas que manejan los hidrocarburos del país, vamos a mejorar el precio, pero vamos a congelarlo durante esta crisis y vamos a poner un tope a la cantidad de porcentaje de ganancia que puede percibir usted después de en esta crisis. Porque en este momento todo se traslada al consumidor y se traslada a todos los rubros. O sea, al paralelo que se está haciendo este aumento, sube la canasta básica, sube el costo de los materiales para la construcción, sube también todos los servicios públicos, va a subir seguramente el transporte público dentro de poco, y el Estado ya está diciendo que se desatiende de esta situación. Inclusive, si no fuera por la presión de los primeros días de gobierno, ya hubieran eliminado el subsidio, que lo habían hecho al inicio, y después decidieron extenderlo durante 2 meses. Yo estoy seguro que cuando reciban toda la presión de los grupos empresariales, que son los que realmente gobiernan en este momento, van a eliminar el subsidio y todo esto lo va a tener que pagar el pueblo. Muy bien, yo quería intervenir cuando usted daba cuenta de que Honduras debería de acceder a países en lo particular, por ejemplo Venezuela o Rusia, para conseguir mejores precios. Pero el precio de los combustibles en el mercado internacional es único, tengo entendido, Rosel. No, pero es que hay algunos topes. Por ejemplo, le digo algo. Rusia acaba de anunciar que a partir del 1 de abril ya no va a exportar petróleo, porque va a estar garantizando su producción nacional. ¿Nosotros en qué mercado estamos comprando? O sea, ¿cuáles son los mecanismos bajo los cuales estamos adquiriendo petróleo? Nosotros seguramente estamos adquiriendo directamente de Estados Unidos. Y Estados Unidos está comprando el petróleo de Venezuela. O sea, aquí hay acuerdos que nosotros teníamos como gobierno. Por ejemplo, la explotación de hidrocarburos se estaba haciendo con Pemex. O sea, es una alianza con el gobierno de México. O sea, en estos momentos de crisis son más bien llamados para que los países que están menos equipados para lidiar con esta crisis pueden negociar en bloque, ¿verdad? Pero, y digo esto porque es pertinente, porque Narria Fura fue a reunirse con Donald Trump en una cumbre con diferentes países de Latinoamérica, pero ahí no se discutió cómo vamos a manejar el tema de la crisis energética por el alza de los combustibles, no se discutió qué hacer con la crisis de los migrantes, no se discutió qué hacer con las crisis de la democracia en Latinoamérica, sino que solo se discutió
todos los contratos de inversión pública que tenía el Estado de Honduras pasan a empresas estadounidenses. El apoyo irrestricto a despliegues militares incondicional de parte de estos estados. Entonces, Honduras inclusive no solo está sufriendo la guerra, sino que si se prolonga, seguramente podría enviar efectivos a pelear en una guerra que no es parte de nuestro país. Pues. Muy bien. El presidente de Chile, que asumió hace un mes aproximadamente, solo por este tema de los combustibles, en gran manera, ha sufrido una caída de más de 10 puntos en los niveles de aprobación. Chile. Pero también no nos podemos comparar con la sociedad chilena porque, para empezar, es una sociedad muy alfabetizada. Se fueron a las calles los estudiantes universitarios el día jueves, día en el que comenzó un nuevo incremento bastante alto. Allá le llaman las bencinas, que son los derivados del petróleo, en su mayoría las gasolinas. Nos acompaña Flavio Nájera, diputado suplente de la Democracia Cristiana y también ex consejero del CNE, experto en el tema electoral. Usted es parlamentario. El Estado como tal cobra un impuesto por los combustibles. También hay medidas de congelamiento. Ha explicado aquí Russell desde la óptica de libre qué se debería hacer. También Andrés Pavón hacía comentarios al respecto. Otro incremento al precio de los combustibles a partir del próximo lunes. ¿Qué se tiene que hacer? Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Eric, Russell y don Andrés. Creo que debemos de empezar a despolitizar este tema. No podemos politizar algo que está fuera de nuestras manos. Es donde toda la clase política debería de reunirse, hacer esos famosos tanques de pensamiento para ver cómo podemos construir de esta situación difícil una mejor oportunidad para todo el país. Porque aquí no va a afectar solo a liberales, a nacionalistas, a libres. Aquí afecta a todo mundo. Y actualmente estamos viendo que el incremento se ha dado alrededor de un 25%. Desde que comenzó este conflicto en Medio Oriente, que como bien lo dijo Russell, no tenemos nosotros vela en ese entierro, pero sí estamos pagando las consecuencias. Y según los economistas, un incremento arriba del 15% golpea directamente al transporte de personas, transporte de alimentos, a la energía, y ahorita estamos en el 25% y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Es muy importante que entendamos que esta situación se nos sale de nuestras manos. Y cuando revisamos todo lo que hace en el mundo, como bien lo acaban de hablar, son subsidios. Lo que hace todo el mundo es subsidio, congela precios, pero al congelar precios se golpea el Estado. El Estado en unas situaciones lamentables que estamos, que no es de ahorita, sino que de muchos años atrás, 20, 30 años, donde todo el presupuesto, o buena parte del presupuesto financiado con préstamos y ayudas puntuales, efectivas. Pero como tenemos institucionalidad débil, que no hemos podido fortalecer, no tenemos esas instituciones que pueden ser confiables para poder darle ese subsidio a la gente que sí, verdad, lo necesita. Porque cuando hacen un subsidio al combustible, subsidian a Russell Garay, que tal vez no ocupa un subsidio, subsidian a Andrés Pavón, que tal vez no ocupa ese subsidio, a Eric o a Flavio, pero la gente que sí lo necesita, esa gente también tiene el subsidio, pero todos lo tenemos por igual, en vez de poderlo focalizar y que esas personas tengan mayor cantidad de subsidio. Entonces es lo que debemos de estar revisando como clase política, cómo podemos construir todo juntos desde esta situación que tenemos, que no es manejable fácilmente por el país, por las condiciones que tenemos, para construir todos oportunidades distintas. Podemos decir que un partido político con un gobierno puede hacer tal situación para mejorarla, pero es mentira porque el precio no depende de nosotros. El precio va a depender del mercado internacional y me preocupó lo que dijo don Russell, que si Rusia va a dejar de exportar, el precio va a subir, va a haber menos oferta y la demanda va a ser mucho mayor. Entonces el precio va más a la alza. Debemos de empezar a revisar qué vamos a hacer. Y preocupa directamente con lo que decía Andrés, que Banadesa también no va a tener recursos. Y el no tener recursos golpea en la alimentación del país, porque Banadesa quien ayuda en su gran mayoría es el productor que no tiene acceso a la banca privada, donde su tierra legal
vamos a decir, sumisamente legal, no es viable para poder tener préstamos, pero bueno, a esa sí se le flexibiliza esa situación para poderle darle un poco de préstamo. Bueno, ahí diferimos porque yo, por ejemplo, en el caso particular de los pequeños productores de Texiva, nunca han podido acceder a un préstamo a Banadesa. Porque prácticamente Banadesa hoy está diseñada para los medianos y grandes productores de Olancho, de Lloro, de Comayagua, de Choluteca, los que siempre han hecho piñata con Banadesa. Porque lo han politizado. Pero, por ejemplo, en Olancho mucha gente se ayudó de Banadesa. Entonces lo que hay que hacer es... Sí, se ayudaron, quitaron el préstamo y después se declararon en quiebra. Pero ahí no es problema, de las personas, es problema de la debilidad institucional. Russell, dice el diputado suplente de la DC, Flavio Nájera, y también experto en el tema electoral, que con este tema de los combustibles lo primero que hay que hacer es despolitizar el tema de eso. Que no hay tema que no pueda ser politizado y que no esté politizado. Es que es pretender que en un tema de interés nacional no hayan intereses. Siempre van a haber intereses, ¿verdad? Entonces, todo está atravesado por una enorme división en la sociedad hondureña. Y esa división es entre los que son acaudalados y los que no. Pues, y eso sí se vive. Y eso no tiene... Eso es así aquí, en Irán, en Estados Unidos, en todos lados. Y si no se entiende esa división y si no se interpreta y si no se elige un bando, caemos en estas desigualdades. Entonces, es lo mismo que ocurrió en la crisis, por ejemplo, de la pandemia. O sea, la pandemia del COVID-19. Ahí el Estado tenía que tomar un rol y tenía que elegir en qué rol estaba, ¿verdad? Si estaba a favor de proteger a los trabajadores o a favor de proteger la ganancia. En este caso era obligar a la gente a que fuera a trabajar sin condiciones y que muriera por una infección, ¿verdad? El Partido Nacional en aquel momento también se dedicaba al saqueo. Y muchos hondureños murieron a causa de todo el saqueo que hubo con los hospitales móviles y con otros hechos de corrupción. Pero mire, si nosotros no politizamos este tema, pensamos que no es parte de una cosa más grande. En este momento hay una discusión del salario mínimo en el país. Y hay dos posturas. Hay una postura de los trabajadores, que es que se haga un aumento del salario mínimo proporcional a la inflación que estamos sufriendo en el país, o que se ha sufrido en el año pasado al menos. Y ahí se está hablando de una cifra que oscila entre 7.5 a 9% de aumento de salario mínimo. Los empresarios están proponiendo un aumento menor al 2%. Y no se ha llegado a ningún acuerdo. El Estado no puede ser pasivo. Y nosotros no podemos ir a ese tema y decir, no hay que politizar el tema. Este es un tema de si se avanza en derechos laborales o se precariza, ¿verdad? Y en este caso también es lo mismo, pues, porque en este caso, si se deja de subsidiar, quien tiene dinero puede seguir usando su vehículo, puede seguir comprando sus enseres familiares, etcétera, pero quien no, quien no tiene dinero, se deja de movilizar. Ok, Andrés Pavón, sobre estas aristas que ha señalado Russell Garay y también Flavio Nájera. Bueno, yo creo que hay algunas mentiras, ¿no?, en cuanto a esto de las competencias en relación a quién define los precios en el mercado. Porque fíjense que nosotros en Honduras estamos comprando el 90% de la producción. La compramos de lo que necesitamos para el mercado interno, lo traemos de afuera. Te quiere decir que hay un 15 o un 10% de productores a nivel interno que son los que tendrían que estar lidiando con la discusión y el debate sobre el salario mínimo. Porque para el sector empresarial el salario mínimo debe de estar ordenado de acuerdo a la competencia que nosotros generamos con los demás países de Centroamérica. Digamos, nosotros no le podríamos subir al salario mínimo más del 2% según el criterio de los empresarios, porque no podríamos competir con los frijoles de El Salvador ni con los frijoles de Guatemala, ya que nuestros costos de producción serían mayores. Pero ahí hay una mentira. Es que en la negociación del año pasado que se tuvo con los arroceros, por ejemplo, se les permitió a los empresarios que tienen el control de los molinos traer 2 o 3 sacos del exterior, que les sale más barato que comprarlo internamente. Y en la mesa de los arroceros se les permitió comprarles un quintal de arroz. O sea, 1 a los productores internos y 3 de afuera. Porque ese saco comprado en Honduras, ese quintal comprado en Honduras sale más caro que comprarlo afuera. Entonces, esos otros 3 sacos vienen de afuera y con eso ellos compensan
vamos a decir entre comillas, sus ganancias, ¿no? Entonces hay como hay un discurso un poco raro. Lo que sí está claro es que todo lo que hace el Estado es político. Y todo lo que hace un partido que no está en el poder, también su interpretación va a ser política, porque la naturaleza de los partidos políticos es evitar que el que esté en el poder pueda sostenerse, ¿no? Eso fue lo que le hicieron a Libre, ¿no? Bueno, y el Partido Nacional, yo recuerdo en el 2022, pidió que en su momento se dejara sin valor y efecto el impuesto al precio de los combustibles. Flavio, un minuto para hacer la primera pausa comercial. No, totalmente de acuerdo. Eso es producto de que se politizó también ese tema en el 2022 y hoy están pagando las consecuencias. ¿Y quiénes son los que sufren? Las personas más desposeídas, que son las personas que no tienen ninguna vela en el entierro en este tema político. Pero sí necesitamos que nos construyamos todos juntos esta nueva solución de esta crisis. Este es un buen ejemplo, porque no podemos seguir nosotros con el discurso del pasado, del odio, del rencor, que no nos hace avanzar. Necesitamos está bien, señalar los errores, pero al mismo tiempo de señalar los errores, acompañarlo con soluciones para que podamos tener todos una oportunidad distinta, porque si no, no vamos a avanzar y siempre la misma clase privilegiada que tanto criticamos nos va a estar controlando porque nosotros no hacemos nada distinto. Ya es hora de ir avanzando hacia nuevos estadios. Sí, yo le decía a un amigo diputado la semana pasada que sí es urgente que en el Congreso se apruebe una medida transitoria. O sea, por mientras existe el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los países tienen que aplicar medidas transitorias. Y eso lo he escuchado, por ejemplo, en la televisión chilena, en la televisión argentina. ¿Y por qué no en Honduras? Una medida transitoria, si se está cobrando 23 lempiras por cada galón de combustible, dejemos de cobrar 10. Pero dejamos de cobrar 10, Eric, pero el combustible, así como se va, se estima que puede llegar a 160. Entonces, siempre vamos a tener ese problema. No podemos dejar, pues no podemos tener comida ¿cómo es? Pan de hoy, hambre de mañana. Y también el otro día le escuchaba un buen argumento a Darwin Gandino del artículo, se me escapa en este momento, que él le hacía énfasis a los empresarios. Bueno, y la reserva de la empresa privada que se dedica a la importación de carburantes, ¿a cuánto asciende? Y me decía un amigo ayer precisamente que básicamente solo tienen capacidad de una semana, de 8 días, la reserva estratégica en el tema de combustibles por temas de guerra. En la ley ya se establece que es de una semana la reserva estratégica de combustibles. Otros países la tienen en razón de un mes, pero ahí es la empresa privada. Vamos a hacer la primera pausa comercial. De entrada le consulto a Russell Garay. ¿Está listo Libre para el juicio político contra Marlon Ochoa y Morazán? Pues, pero está listo para defender a los consejeros. Y yo ahí tengo mi observación. ¿Por qué no defendieron tanto al fiscal general? Pues mire que la bancada tomó una postura. Sin embargo, realmente esto fue un hecho que se dio en menos de 48 horas. Sorpresivo, ¿verdad? Sorpresivo, que realmente irrespetó cualquier tipo de garantía procesal. O sea, fue una cosa que es testimonio de lo que quiere hacer el Partido Nacional acumulando poder. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, se anuncia juicio político para Marlon Ochoa y el abogado Morazán después de Semana Santa. Entre tanto, ya hay un nuevo fiscal y también hay un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos.